Rick Santelli's in Chicago. He is following the bond market and the news. Rick? Well, I'll tell you what, you just nailed all the important variables. Let's start out with Challenger Grain Christmas. And consider its layoff announcements, first of all. Will they actually happen? Maybe, but they are the announcements. And if you wanted to make today's number look as bad as possible, here's how you'd say it. The worst October in 22 years. Hay registros recientes que muestran cambios en el comportamiento de los grandes acreedores internacionales. Este patrón, antes estable, se invirtió en un corto periodo. El cambio indica posibles repercusiones en la dinámica institucional y financiera del país. A mediados de octubre de 2025, los informes más recientes del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos revelaron un movimiento que se alejó del patrón histórico. Los bancos centrales extranjeros redujeron significativamente sus posiciones en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, en un comportamiento que no se veía desde hacía años. El impacto de este episodio no se limitó a lo que ocurrió en las salas de subastas de Nueva York y Washington ese mes, sino que se extendió a diversos niveles institucionales, afectando la percepción internacional sobre la deuda estadounidense. Los datos oficiales mostraron salidas netas que sumaron decenas de miles de millones de dólares, invirtiendo la tendencia histórica en la que Estados Unidos recibía más inversiones de las que enviaba, y poniendo de manifiesto que los acreedores internacionales comenzaron a adoptar una postura de cautela sin precedentes. Al mismo tiempo, los inversores corporativos extranjeros, incluidos los fondos de inversión, los fondos soberanos y las instituciones registradas en jurisdicciones extraterritoriales, comenzaron a reducir sus posiciones en activos denominados en dólares, dirigiendo el capital hacia alternativas como acciones estadounidenses o títulos emitidos por sus propias economías. El análisis de los informes indicó que parte de estas operaciones estaban vinculadas a instituciones ubicadas en paraísos fiscales, lo que dificultaba su trazabilidad exacta y creaba lagunas en la contabilidad oficial del Tesoro. Este movimiento muestra que la demanda global de títulos del Tesoro, que durante décadas funcionó como un flujo casi automático que sostenía la liquidez estadounidense, comenzó a enfrentar presiones derivadas de ajustes en las tasas de interés internacionales, la apreciación relativa de monedas como el yen japonés y las expectativas de rendimiento en mercados alternativos. El Banco de Japón, al iniciar una serie de aumentos graduales de las tasas para contener la inflación interna, alteró la dinámica del llamado yen carry trade, una estrategia por la cual los inversores compraban yenes, los convertían en dólares e invertían en activos estadounidenses con rendimientos superiores. Con el aumento de las tasas japonesas y la depreciación del dólar frente al yen, esta arbitraje se volvió menos atractiva, provocando la repatriación de capital a Japón y contribuyendo a la reducción de la demanda externa de deuda estadounidense. El resultado fue que, en octubre, el flujo neto de compra de títulos por parte de fuentes oficiales extranjeras registró un saldo negativo, mientras que, paralelamente, el mercado de valores estadounidense recibió parte del capital que se estaba retirando de la deuda, lo que demostró una reasignación estratégica de las inversiones en busca de alternativas más rentables y de menor riesgo percibido. El cambio en el patrón, aunque técnico, tiene implicaciones directas sobre la capacidad del gobierno federal para financiar déficits y mantener la previsibilidad fiscal, considerando que los vencimientos a corto y medio plazo suman billones de dólares en los próximos años. Además, la estrategia del Tesoro de dar prioridad a la emisión de títulos a corto plazo, destinada a reducir el costo inmediato de la financiación, encontró una menor receptividad entre los compradores internacionales,
lo que indica que se está reevaluando el riesgo percibido en la deuda estadounidense. Esta reversión de los flujos, aunque gradual, demuestra que los bancos centrales y los inversores privados están ajustando sus posiciones de manera coordinada, aunque orgánica, en respuesta a las condiciones macroeconómicas y a las políticas fiscales y monetarias adoptadas por el gobierno estadounidense. El episodio pone de manifiesto que la estabilidad que sustentaba la moneda estadounidense como reserva mundial está sujeta a presiones externas que alteran la dinámica institucional, lo que exige prestar mayor atención a la gestión de la liquidez y al riesgo de refinanciación. A lo largo de las semanas siguientes, se siguió haciendo un seguimiento de las cifras y los informes del Tesoro comenzaron a proporcionar datos más detallados sobre los compradores y vendedores internacionales, lo que permitió comprender más claramente las fuerzas que configuran la percepción global de la economía estadounidense. En este escenario en transformación, el seguimiento continuo y contextualizado de estos flujos y decisiones institucionales ayuda a interpretar los efectos sobre la financiación del gobierno, el mercado financiero y la posición del dólar en el sistema global. Y a medida que se publica y analiza cada nuevo informe, el canal ofrece una visión integrada, lo que permite seguir la evolución de estas tendencias y comprender mejor la interacción entre las decisiones internas y los movimientos internacionales que redefinen la dinámica económica e institucional de los Estados Unidos. En este contexto, es necesario analizar la estructura histórica de la deuda estadounidense y su relación con el mercado global. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha financiado sus crecientes déficits, principalmente mediante la emisión de bonos del Tesoro vendidos a inversores extranjeros, lo que ha creado un flujo continuo de dólares que ha reforzado el papel de la moneda estadounidense como referencia internacional. Este modelo funcionó durante décadas, sustentado por la confianza externa en la capacidad de pago del gobierno federal, la estabilidad económica interna y el crecimiento sostenido de la economía. A partir de la década de 1980, los recortes fiscales, el aumento del gasto militar y la expansión de los programas federales alteraron la relación entre el crecimiento económico y el endeudamiento, generando déficits cada vez mayores y aumentando la dependencia de la confianza de los compradores externos. Históricamente, la demanda de títulos estadounidenses era tan sólida que, incluso ante crisis financieras mundiales o turbulencias internas, Estados Unidos mantenía la entrada neta de capital, lo que garantizaba la liquidez y la previsibilidad en la financiación de las obligaciones del gobierno. Hoy en día, esta dinámica muestra signos de ruptura. Los bancos centrales extranjeros, que durante décadas mantuvieron un saldo positivo en inversiones a largo plazo, comenzaron a registrar salidas netas, lo que refleja cambios en las políticas monetarias internacionales, variaciones cambiarias y reevaluaciones del riesgo soberano. Esta convergencia ayuda a comprender por qué grandes acreedores como Japón y algunas economías europeas comenzaron a reducir sus posiciones en títulos estadounidenses, repatriando capital o dirigiendo recursos hacia instrumentos nacionales más atractivos, y cómo este movimiento interactúa con la emisión de títulos a corto plazo por parte del Tesoro, que busca reducir los costos de financiación inmediata. Al mismo tiempo, las decisiones de la Reserva Federal en relación con los tipos de interés y la liquidez a corto plazo afectan directamente al atractivo de estos títulos, creando una tensión entre la política interna y la percepción externa del riesgo.
La situación se complica aún más si se tiene en cuenta que parte de la deuda estadounidense está registrada en jurisdicciones extraterritoriales, lo que dificulta su trazabilidad completa y crea lagunas de información que aumentan la incertidumbre sobre la posición real de los inversores extranjeros. Al mismo tiempo, los inversores corporativos globales, incluidos los fondos soberanos, los fondos de pensiones y las instituciones privadas, ajustan sus carteras en respuesta a estos cambios, moviendo miles de millones de dólares de títulos a acciones u otros activos considerados más seguros o con un rendimiento más predecible, lo que pone de manifiesto una reasignación estratégica de capital que altera la dinámica de financiación del gobierno. Los analistas destacan que esta situación es diferente a crisis anteriores, cuando Estados Unidos recibía más inversiones extranjeras de las que enviaba, lo que garantizaba la estabilidad incluso en periodos de inestabilidad económica internacional. Hoy en día, la inversión del flujo neto de inversiones indica que el sistema de financiación federal depende más que nunca de la percepción de solvencia y del mantenimiento de la confianza global. La convergencia de factores, entre los que se incluyen las políticas fiscales internas, las decisiones de los bancos centrales extranjeros y los cambios en los tipos de interés internacionales, crea un entorno en el que la Administración del Tesoro se enfrenta a retos sin precedentes para equilibrar la emisión de deuda, el coste de la financiación y la confianza del mercado. En este contexto, el análisis detallado de series históricas, flujos de capital y estrategias de inversores externos permite comprender mejor los riesgos y las oportunidades emergentes, ofreciendo una visión integrada de la complejidad institucional que rodea la financiación del gobierno estadounidense. Y al seguir esta información y compararla con datos históricos, el canal ofrece un contexto continuo y actualizado, lo que ayuda a interpretar la interacción entre las decisiones internas, los movimientos globales y las tendencias que afectan a la economía de Estados Unidos y su posición estratégica en el sistema financiero internacional. Según los registros disponibles actualmente, las interpretaciones sobre la reciente reducción de posiciones en títulos del Tesoro de los Estados Unidos presentan variaciones significativas entre analistas financieros y especialistas, lo que evidencia que aún no hay consenso sobre el alcance y los efectos de este movimiento. Parte de los análisis señalan que este cambio se enmarca como un ajuste cíclico natural, resultado de las fluctuaciones en los tipos de interés internacionales y la apreciación de las divisas extranjeras, en particular el yen japonés, que ha afectado a operaciones como el yen carry trade y el arbitraje de inversiones denominadas en dólares. Por el contrario, hay interpretaciones que sugieren un cambio estructural en la percepción de la deuda estadounidense, indicando que los inversores institucionales y los bancos centrales estarían reevaluando el atractivo de los títulos a largo plazo frente al crecimiento de los déficits, las políticas fiscales expansivas y la creciente emisión de títulos a corto plazo. Esta divergencia de interpretaciones se refleja también en las decisiones corporativas internacionales, ya que los fondos soberanos, los fondos de pensiones y las instituciones privadas ajustan sus carteras, repatriando recursos o dirigiendo inversiones hacia mercados nacionales y activos alternativos. El debate se centra en comprender hasta qué punto estos movimientos pueden afectar el costo de financiamiento del gobierno federal, influir en el mercado de valores, afectar la estabilidad del dólar y modificar la confianza en los títulos estadounidenses como refugio seguro global, ya que cada decisión futura tiene el potencial de alterar significativamente el panorama. Los economistas y asesores jurídicos
señalan que aunque la salida neta de títulos es relevante, no es posible predecir los resultados definitivos, ya que las políticas fiscales, los ajustes presupuestarios y las medidas de la Reserva Federal pueden modificar rápidamente el panorama. Cabe destacar que parte de la deuda sigue registrada en jurisdicciones extranjeras, lo que dificulta el seguimiento completo y aumenta la incertidumbre sobre la posición real de los acreedores extranjeros y privados, creando un contexto en el que las proyecciones deben analizarse con cautela. Dentro del mercado interno, la reasignación de capital a acciones y otros activos demuestra que los inversores buscan alternativas que proporcionen rendimiento o protección a corto plazo, ante las expectativas de volatilidad y ajustes económicos globales. El debate se intensifica si se tiene en cuenta que las estrategias de emisión de deuda a corto plazo, adoptadas para reducir los costes inmediatos, tienen una menor aceptación internacional, lo que exige a los gestores del Tesoro equilibrar el atractivo, la liquidez y la confianza del mercado en condiciones sin precedentes. En este escenario en transformación, surgen divergencias sobre los posibles impactos en la política monetaria interna, incluidos los efectos sobre la inflación, las tasas de interés futuras y los instrumentos de intervención de la Reserva Federal. Cada interpretación presenta limitaciones y condiciones, lo que pone de manifiesto que el sistema sigue reaccionando, ajustándose a las nuevas señales de riesgo y oportunidad, y que el resultado final dependerá de una compleja combinación de decisiones internas, flujos internacionales y respuestas institucionales. Los analistas destacan que pueden coexistir simultáneamente diferentes escenarios, que el debate sigue abierto y que una interpretación precisa requiere un seguimiento continuo de los datos y las decisiones que configuran la percepción de solvencia y estabilidad del país. A lo largo de este proceso, el canal ofrece un seguimiento actualizado y contextualizado, lo que permite comprender cómo interactúan los movimientos de los inversores, las políticas internas y los cambios institucionales, ofreciendo una perspectiva coherente sobre los acontecimientos económicos e institucionales aún en formación.